viernes 27, ¿cómo lo ven? Sí, no hay problema, Belén, no hay problema. Bien. Quien no se pudiera conectar, ¿sí? Buenísimo. Quien quiera conectar no corre la falta, porque sí es adicional y es para practicar, ¿sí? Ni más ni menos. Ahí lo subo, lo voy subiendo. Ay, me quedo en Word. A las 6 de la tarde también, Belén. Sí, sí, sí. Sí, bien, sí, queda ahí entonces esa fecha, ya después lo publico en Teams y les aviso también a las chicas para que les manden por WhatsApp para que se puedan conectar. ¿Sí? Viernes sería viernes, ahí repito, vuelta, viernes 26 a las 6 de la tarde. Inicio la grabación y les muestro. Bien, entonces quedó en el canal clase 3. Trabajo práctico número 1, no es obligatorio, sí, sí está bueno, les va a llevar un ratito, y más que nada hay algunas, entre comillas, algunas trampitas, y la idea es que se las encuentren, ¿sí? Porque vemos la clase, yo les voy mostrando, obvio, todo sigue, ¿no? Camino, encontrarnos solos con algunos obstáculos para ver sí qué herramienta, qué camino seguir. Les muestro de qué se trata, dice, combinar la información de estas direcciones y representar distintas visualizaciones, ¿sí? Para ello se deberán transformar datos y eliminar todo lo que no se vaya a utilizar. Hay dos links, ¿sí? Son dos links de Wikipedia. Uno es del medallero histórico de los Juegos Olímpicos. Se van a encontrar con que hay información y hay una tabla grande con todas las medallas de todos los países. De todos los países que alguna vez participaron, sí, alguna vez ganaron alguna medalla. Ríos, montañas, sí, economía, etcétera, etcétera, los países de América del Sur. Nosotros qué queremos tener como resultado, únicamente la información de las medallas ganadas, acá me combina ese, ganadas por los países de América del Sur, ¿sí? Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectarnos a los datos, ¿sí? Vamos a transformar las tablas y ver qué tipo de unión podemos lograr para quedarnos con este resumen de toda esta información, porque nos vamos a encontrar que en los dos links hay muchos datos, cómo hacer, ¿no? Qué camino tomar para quedarnos con esto que necesitamos. Cierro. Sí, principalmente esto. Si después de ustedes alguna les interesa dejar alguna cosita, ven algo interesante que pudieran dejar, ¿sí? También lo pueden dejar, pero principalmente lograr el resumen de que sean solamente los países de América del Sur. Ahí está, lo dejo publicado. Nos encontramos para realizarlo el viernes 26 a las 6 de la tarde. No es obligatorio, pero queda grabado, ¿sí? Quien no se pueda sumar después también puede chusmear la grabación. ¿Sí? Viernes, perdón, es Respecto a eso. 27. Gracias por el aviso. Acá claro, 26 nosotros tenemos clase normal, 27, ahí está. Viernes 27. Bien, buenísimo. Bueno, eso respecto al trabajo práctico. Veamos qué tenemos para hoy. Cómo unir tablas. Repito, ¿sí? Que el fin de unirlas no es crear una tabla gigante, sino que ¿sí? Optimizar los datos que tenemos. En este caso, a partir de hoy vamos a hablar de las relaciones. ¿Para qué nos sirven trabajar con relaciones? ¿Sí? Para trabajar con distintas tablas como si fueran una sola. Veamos un ejemplo. En este caso tenemos, ¿sí? Una tabla que podría ser que esta tabla la maneja, ¿sí? Este grupo de datos los maneja un área, ¿no? El elemento y las categorías. Estos son los distintos elementos. Cada elemento está asignado a una categoría. ¿Sí? Esto entonces está en una parte. Por otro lado, en otra tabla, tenemos esos mismos elementos, ¿sí? y las cantidades. Podría ser en el stock. Entonces vemos cómo se relacionan entre ambas tablas. ¿Por qué digo que
se relacionan? Porque hay algo que tienen en común. Se relacionan entre estas tablas y creando una relación nosotros podríamos llegar a lograr, por ejemplo, este cálculo. Este dato que no está expreso, no está detallado en ninguna de estas tablas. Pero si nosotros decimos, esta tabla, si esta columna se relaciona con esta columna, fíjate que es la misma, que son los mismos elementos, pero no solamente dejamos a que es el mismo nombre y ya está, y doy por hecho de que la herramienta lo entiende, sino que tenemos que generar la relación. Generándola, entonces decimos, estas dos columnas sí están relacionadas. Ok, entonces con eso puedo lograr vincular el resto de la información, que en este caso son una columna, ¿no?, en cada tabla. Pero vinculándola, entonces nosotros logramos ver que tenemos para cada categoría sus respectivas cantidades. ¿Sí? Entonces, es importante que el dato que los conecte, primero que nada, sea coherente, y después, que si dice TV 4K, por ejemplo, acá en el primer ejemplo, si acá tuviera otro nombre, ya no va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Podríamos en algún caso intentar buscar parecidos, pero siempre es más certero ir exactamente al mismo dato, ¿sí? Porque si no, la herramienta, si hay muchos parecidos, ¿cómo la herramienta va a interpretar cuál es cuál? ¿Se entiende? Entonces, el dato que los identifique tiene que ser único. Veamos entonces, ¿por qué es importante crear esta relación? ¿Sí? Porque nosotros vamos a trabajar con las visualizaciones, vamos a crear el reporte mostrando información correcta. ¿A qué me refiero con esto? Que si nosotros no creáramos las relaciones, la herramienta no es que nos va a decir, no hay una relación, entonces no se puede mostrar. No. Nos va a mostrar datos y podría ser que estos datos sean erróneos, ¿sí? Que estén mal. Entonces, creando las relaciones nos aseguramos de calcular resultados precisos y mostrar la información correcta. Se puede trabajar con estas tablas como si fueran una sola, ¿sí? Y cada una que detalle su información en particular. Ahora vamos a hablar sobre eso, ¿no? Pero que cada tabla entonces esté con su tema, ¿sí? Y trabajamos generando las relaciones, trabajamos con todas por separado como si fueran una sola. El caminito para crear estas relaciones, ¿sí?, podría ser la detección automática, que es cuando nosotros cargamos las tablas y la herramienta podría, ni bien las vamos cargando, busca esas relaciones, ¿sí? Así como se genera esta detección automática, ni bien nosotros nos conectamos los datos, también hay una forma de forzarla, ¿no? Hay un clic, inicio de administrar relaciones, detección automática, hay un clic, ¿sí?, le solicita la herramienta de manera automática, ¿sí?, verifique entre todas las tablas a ver qué encuentra, a ver qué hay. Intentará encontrar las relaciones de manera automática, ¿sí? Pero no siempre va a encontrar todo lo que esperamos, ¿sí? No siempre va a funcionar tal cual. Entonces, tal cual lo esperado. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre, aunque esté la detección automática, nosotros vamos a dedicarnos a verificar. Aparte de la detección automática, tenemos, ¿sí?, la opción de crearla de forma manual. Cuando la creamos de forma manual, la herramienta va a indicarnos, ¿sí?, la cardinalidad y la dirección del filtro, ¿sí?, que son configuraciones adicionales. Nosotros vamos a entender ahora en la siguiente diapositiva, vamos a ver de qué se trata, solamente para conocerlo, porque esto lo detecta la herramienta y lo configura la herramienta. La opción para el caminito para crear esta relación de forma manual es inicio, administrar relaciones y vamos a hacer clic en nuevo. Y por último, aparte de crearla la detección automática y crearla de forma manual, también podríamos editarla. ¿Por qué quisiéramos editarla? Podría ser que quisiéramos cambiar la columna clave, ¿sí? Quizás hay más de una columna que se relaciona, no queremos tenerlas todas o no nos permite por algún motivo tener todas. Podemos indicar, ¿sí?, modificar cuál es la columna clave. La columna clave es este dato en común que tienen entre las tablas para relacionarse. Y en ese caso, entonces, inicio administrar relaciones y vamos a editar.
Les comenté sobre las configuraciones adicionales, ¿sí? Que es la cardinalidad. Tenemos estos tres tipos. De uno a varios, un dato único que se repite en otra tabla. Y cuando se repite no es que necesariamente tienen que ser dos, ¿sí? Sino que se puede repetir la cantidad de veces que quiera cada dato, ¿sí? Vemos que acá dice A, ¿sí? B está 2 veces y C está, por ejemplo, 3 veces. 1 a varios. Y en la opción de varios, sí, no es que tienen que ser siempre la misma cantidad de repetidos para todos los datos. Por otro lado, 1 a 1. Y el peor de los casos, sí, el caso que después vamos a enfocarnos en salvar o modificar, es varios a varios. Esta es la cardinalidad. Por otro lado tenemos la dirección del filtro cruzado, ¿sí? Nos vamos a encontrar que las flechitas pueden ir en un sentido o en dos sentidos, ¿sí? Acá vemos que va para un lado, para ambos, ¿sí? Y para ambos. La dirección del filtro cruzado nos va a indicar justamente, a partir de esta tabla, ¿sí? De los datos de esta tabla, yo puedo filtrar esta tabla, pero no a la inversa, por la dirección del filtro. Entonces, vemos que dice, se propaga en una sola dirección o en ambas direcciones. Para poder trabajar de manera correcta, sí, ahora vamos a ver algunos tips a tener en cuenta. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo lo ven? ¿Dudas, preguntas? Bien, seguimos. Tenemos entonces que vamos a crear relaciones, con qué fin, las configuraciones, cuáles son los medios, las configuraciones adicionales. Veamos lo siguiente. Se sugiere, ¿sí? en Power BI, trabajar con el esquema estrella. Para conocer el esquema, veamos estos dos conceptos. Tenemos tabla de hechos y tablas de dimensiones. Una tabla de hechos es aquella que va a estar ligada a los números, ¿no? A los datos medibles que están relacionados con el negocio, con la transacción, con el día a día. Un ejemplo, ¿no? Tenemos nuestro kiosquito, en la tabla de hechos que voy a tener todo lo que vendí, ¿no? Entonces fui anotando todo lo que todo lo que entró y todo lo que salió, por decir algo, ¿no? En mi tabla de hechos. Adicional a esto, obviamente va a estar ligada más información, quizás al producto en que vendí, ¿sí? A la fecha, a la hora, quizás el vendedor, va a tener más información, pero tiene ese dato medible que hace a mi negocio, ¿sí? La tabla de dimensiones va a contener detalles particulares y son más estáticas. Al decir que son más estáticas, no es que no se van a modificar, ¿sí? Sino que la modificación no hace al negocio al día a día. Ejemplo, hablo de mis productos, ¿no? Anteriormente dijimos que en la tabla de hechos teníamos nuestro kiosquito en el que teníamos todas las ventas, ¿sí? Del minuto a minuto. En la tabla de dimensiones quizás tengo el detalle de ese producto, ¿no? Y podemos tener cuál es el proveedor, ¿sí? El contacto del proveedor, fechas de vencimiento, fechas de seguridad, ¿sí? Etcétera, etcétera, relacionada a ese producto. Lo mismo con los clientes. En la tabla de hechos quizás tengo, ¿no? Menciono cuál es el cliente que se llevó X producto, ¿ok? Y en una tabla de dimensiones, en otra, el detalle de los clientes, ¿no? Fechas particulares a tener en cuenta con ese cliente, nombres, ¿sí? Ubicación, mail de contacto, etcétera, etcétera. ¿A qué vamos con esto? Nosotros no queremos que cada vez que le hagamos una venta a Juan Pérez, repetir Juan Pérez, su número de quit, su dirección de mail, etcétera, etcétera. Porque esto ¿qué va a hacer? Que nuestra tabla sea inmensa, ¿sí? Y va a afectar al rendimiento del reporte. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? En la tabla de hechos decimos, esto lo compró Juan Pérez. Ok, si queremos algún detalle más de Juan Pérez, lo vamos a tener una sola vez en la tabla de dimensiones. ¿Sí? Estos son los dos conceptos. Lo podemos llevar con hechos, ¿sí? Del día a día y dimensiones, ¿sí? Entonces, entran clientes nuevos. Esto me faltaba mencionar. Podría, sí, modificarse, pero pueden entrar productos nuevos, salir productos, venir clientes nuevos, salir clientes, pero no es lo que hace a nuestra diaria. Entendiendo entonces estos dos conceptos, veamos. El esquema estrella sugiere lo siguiente. La tabla de hechos, ¿sí? Que contiene toda la información de mi negocio, los datos medibles cuantitativos, ¿sí?
y en la tabla de hechos menciono a mis clientes. Ok, y si quiero tener más detalle de mis clientes, los voy a tener en su tabla de dimensiones. ¿Sí? Estas dos se van a conectar mediante claves. Va a haber algo que va a conectar a esos clientes. Podría ser un registro, podría ser un ID, podría ser un número de quit. ¿Sí? Hay algo que lo hace único. Eso que mencionaba en la primera diapositiva. Hay un valor que tiene que ser único. ¿Sí? Pues si yo de repente digo, bueno, Juan. Ok, pero si tenés varios Juanes, ¿cuál es cuál? ¿Se entiende? Tengo que asegurarme de trabajar con algún valor que sea único. O sea, número de DNI, número de quit o un número asignado por nosotros. ¿Sí? Tengo una tabla en donde digo, bueno, a partir del 1 en adelante voy enumerando a todos mis clientes. Tabla de hechos, tabla de dimensiones respecto a los productos, podríamos tener una tabla de dimensiones respecto a fechas, ¿sí? Podría ser que alguna de mis tablas de dimensiones se relacione con otra, ¿sí? También se puede dar el caso. Pero todas parten, ¿sí? de conectarse con la tabla de hechos. Es ideal porque es simple, ¿sí? Para nosotros, para trabajar, y para quien vaya a ser el usuario final, ¿sí? Quien vaya a visualizar nuestro reporte, tener toda la información no separada de esta manera es mucho más sencillo de comprender, a tener una tabla gigante. Simplicidad desde el punto de vista, esto que les comentaba, del usuario final. ¿Sí? Este es el esquema estrella, y estas son las relaciones. ¿Cómo lo ven? Sí, Bernardo, Sí, te quería hacer una pregunta, porque dale. esta es una de mis cuestiones con Power BI, que por ahí Bien. o hago una tabla muy, muy grande o conecto con un millón de tablas de relaciones. Te Sí, pregunto por un ejemplo puntual para ver cómo lo diagramarías, para ver si entiendo el concepto. Por dale. ejemplo, los salarios mensuales de una plantilla, ¿sí? De personas. Sí, Y vos tenés todos los meses los mismos datos de personas y tenés distintos datos de salarios, ya sea sueldo, comisiones, etcétera. sí. ¿Cómo armarías las tablas de dimensiones y de hechos? ¿O cuál sería la tabla de hechos y cuáles serían las de dimensiones? Bien. Por lo que entiendo, así con este ejemplo, yo lo que entiendo es que la gente, no, los datos de las personas se quedan, se mantienen, son siempre Sí, los mismos. Esa es tu tabla de dimensiones. Vos tenés el detalle, ¿no? Ahí cada persona aparece una sola vez, ¿no? A su vez podría tener un número de registro, pero va a aparecer ajá, una sola vez. ¿Sí? Y después bien, vos mes a mes, en otra tabla, vas a tener como cuánto cobró. Siempre va a tener que estar ligado a partir del número de registro y pones, ¿no? Un ejemplo que se me ocurre, enero, cuánto cobró y si tuviera algún detalle adicional, como agregárselo en distintas columnas, pero siempre mencionando que es enero, ¿no? Febrero, la misma persona, sí, en otra tabla. Se me ocurre como empezar por ahí. Lo fijo, lo estático pareciera ser que son las personas y los números van a ser los sueldos, ¿no? Pareciera, entiendo. sí, sí, es tal cual, es así. ¿Y vos pondrías cada mes en una tabla de dimensión diferente? No, se me ocurre que en una única tabla de hechos, porque te va a ser más fácil si después vos tuvieras que hacer algo que yo veo, ¿no? Una escala y decimos, bueno, Juan y todas las ganancias que vea en una única tabla, ¿no? Todas las ganancias que tuvo en los distintos meses, que vea, ¿no? Cómo fue variando su sueldo. Para que sea sencillo de trabajar, si está en una sola tabla con 2 clics, ¿sí? Llamamos nombre, llamamos sueldos y te aparece. Ok, Se me bien. ocurre ir por ahí, pero siempre va a depender, ¿no? De todos los datos que tengan. Quizás no es solamente un sueldo, sino que tenés más datos, como ahí acomodarlos. Sí, 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 son por lo menos 4 o 5 datos por mes por persona. Bien, o pensándolo también así, podría ser que vos tengas una tabla de hechos como con ese número final, y si querés ir a detalles, como que ya el detalle, ¿no? De dónde viene ese número, que venga que esté en otra tabla también. Se me Ok, ok, ocurre. bien, bien. Pero bien. Eh, Es interesante escuchar cuando hay muchos números, muchos datos dando vuelta, porque es encontrarle ahí el camino, porque siempre va a depender, ¿no? De lo que estemos, a qué querramos llegar, ¿no? Pero está interesante, buenísimo. Bien, veamos este ejemplo. En este caso les pasé el archivito 3.1, ¿sí? Es el caso ideal. ¿Por qué decimos que es el caso ideal?
porque ya están separadas las tablas de dimensiones y las tablas de hechos. Veamos. Una de las hojas se llama ventas, facturas, fechas, precio, gastos, vendedor, que está citado con un ID, ¿sí? Que es un ID único, y las localidades. Vamos a la tabla de vendedores, ¿sí? Los vendedores, si quiero tener detalle, a esto me refería. Si yo digo, bueno, el vendedor 10 hizo tantas ventas. Cada vez que el vendedor 10 hace una venta, yo no quiero tener su nombre y apellido, su antigüedad, y acá podríamos seguir, ¿no? Como un ejemplo. Número de contacto, ¿sí? Quill, quit, etcétera, etcétera. Entonces, no lo voy a estar repitiendo por cuánta transacción realice ese vendedor, sino que ponemos, se va a estar repitiendo vendedor 10, una celda, cada vez que realice una transacción. Y si quiero detalles, lo tenemos en la tabla vendedores. ¿Sí? Ventas. Actividades, ¿sí? Vamos a la tabla de zonas y vemos que cada localidad tiene asignada una zona. Podría ser una zona, podría ser un transporte, podría ser un código postal, ¿sí? Pero todo el detalle de lo que haga a la zona, a las localidades, va a estar agregada acá, ¿sí? Y a esto me refería también que nuestras tablas de dimensiones se podrían llegar a conectar con otras tablas, ¿no? Quizás desde acá menciona algún transporte y el transporte después tiene más detalle, lo podemos tener en otra tabla de dimensiones y que a su vez esto se conecte, ¿no? Es infinito lo que podría llegar a ser. Localidad, y cada localidad tiene una zona. El caso ideal porque ya tenemos todos los datos por separaditos. Vamos a conectarnos a los datos a ver qué es lo que pasa, al reporte, a ver cómo lo podemos trabajar. Abrimos uno completamente en blanco. Y veamos. Algo que no me acuerdo si les comenté, nosotros descargamos la herramienta y estamos usando la versión totalmente gratuita, pero nos podemos loguear, ¿sí? No es requisito, de hecho ahora voy a salir como para que no preste la confusión, con la cuenta UTN sí nos podríamos loguear y estaría bueno que después lo intenten hacer así, porque sí después vamos a ver algunas cositas y sí vamos a tener que estar logueados con la cuenta de la Facu. ¿Sí? No hace falta que lo hagan ahora, pero sí a tener en cuenta. Bien, solapa inicio, importar datos. Acá, clase 3, 3.1. Vendedores, ventas, a ver acá, siempre me parece que está en blanco, zonas. Bueno, algún ajuste le vamos a tener que dar, como ajustar el encabezado, eliminar alguna columna, sí, pero acá tenemos las tres tablas. Voy derecho a transformar datos, así hacemos este ajuste del encabezado y de la columnita, y así podemos volver para acá. Transformar datos. En la tabla zonas, tenemos que el encabezado nos quedó ahí, así que usar la primera fila como encabezado. Y el resto lo veo ok. Tabla ventas, tengo que eliminar la última columna. Quitar. Vendedores. Y esto de acá, ID, nombre, antigüedad, esto quedó ok. Esto es lo que necesitaba hacer desde el editor de Power Query, así que cerrar y aplicar y volvemos al reporte. Una vez que realizamos algún cambio en el editor de Power Query, se cargan los datos con nuestros cambios aplicados y busca una conexión. Busca una relación, ¿sí? Entre estas tablas. Las relaciones, ¿sí? Las buscó, vamos a ver qué fue lo que encontró. Desde la solapa inicio, así como estamos, acá tenemos las tres tablas, abro. Así como estamos desde la solapa inicio,
no visualizamos la opción de relaciones. En esta vista, ¿sí? Si estoy desde la vista del informe, vamos a encontrarlo en la solapa modelado. Modelado, administrar relaciones. ¿Sí? Desde la vista de datos, herramientas de tabla, porque hay una tabla acá seleccionada, administrar relaciones. Desde la vista de relaciones, sí que dice de modelo, cierro. Tenemos acá administrar relaciones. El icono es siempre el mismo, ¿sí? Solamente que varía un poquito dónde se ubica dependiendo la vista. Vemos que las detectó, ¿sí? Veamos qué fue lo que detectó. Me posiciono y vemos cómo se resaltan las columnas, localidad con localidad. ¿Qué tipo de relación? De uno a muchos. Y no sé si notan, espera que lo voy a mover para acá, para que veamos para dónde va la flechita. Esto me indica que desde esta tabla yo podría filtrar esta, pero no a la inversa. Vendedores, uno a muchos, ¿sí? ¿Qué significa? Que acá tengo valores únicos, ¿sí? Y acá podría ser que se repitan. ¿Cómo se relacionan? Vendedor con ID de vendedor, ¿sí? Y esto también para que veamos que no es requisito que el encabezado, ¿sí? Que el nombre de la columna sea el mismo. Lo que importa es el contenido. Detección automática, ¿sí? Ni bien cargamos los datos, la herramienta los detectó. Así como estamos ya podríamos trabajar ok. Pero vamos a eliminarlas. Clic derecho, eliminar. Clic derecho, eliminar. ¿Sí? Así las podemos crear y ver qué es lo que pasa también si no las creamos. Supongamos que tenemos las tres tablas, voy a relaciones, ¿sí? Y empiezo a trabajar, sin verificar que estén creadas las relaciones, ¿sí? O sin crearlas. ¿Qué podríamos hacer? Tenemos acá un dato numérico que dice gastos. Ok, gastos. Quiero ver los gastos por nombre completo. No por el ID, sino que por el nombre completo que está en otra tabla. No vamos a ver un mensaje de error, ¿sí? Podría llamarnos la atención que sea siempre el mismo número. Vamos a ver, vamos a seguir. Digo, bueno, gastos por vendedor, también me gustaría tener en otro lado, por zona, los gastos, ¿no? Vamos a enfocarnos en los gastos. Vamos a darle acá un poquito más de tamaño. Bueno, entonces tenemos, ¿sí? Que los gastos por vendedor pareciera ser siempre el mismo, que los gastos por zonas pareciera ser siempre el mismo. ¿A qué vamos con esto? Es que no hay un error, ¿sí? En sí de ver un número, un asterisco error, ¿sí? No hay una alerta de ese tipo, pero sí algo podría llamarnos la atención. ¿Cuándo? Cuando el dato es muy obvio, como en este caso, ¿no? Que es siempre el mismo y de hecho la suma es la misma. ¿Qué está pasando? La herramienta dice, bueno, mira, respecto a los gastos yo te puedo mostrar el total, ¿sí? Y no tengo la opción, la herramienta, ¿no? No tiene la opción de detallarnos cuál es el gasto para cada zona. Entonces nos muestra lo que tiene, que es el total. Lo mismo acá, tiene los gastos totales y nos puede mostrar eso, más no puede discernir, ¿sí? En cuál es el gasto de cada vendedor. Entonces nos muestra siempre el total. Algo nos muestra, ¿sí? Y está en nosotros comprender de que eso está mal. Vamos a ver, lo dejo así tal cual como está. Vamos a la vista del modelo. Si creo la relación, ¿sí? Desde la solapa de inicio, administrar relaciones, vamos a ver que acá dice nueva relación o detección automática, ¿sí? Si le doy a detección automática, bueno, le doy, no quería hacerle, pero si le hago clic a detección automática, ya vimos que va a encontrar las dos, ¿sí? ¿Por qué lo vimos? Porque allá hace un ratito ya lo detectó, entonces una vez que lo detecta, lo va a detectar siempre. Se encontraron dos nuevas relaciones que se han agregado al modelo. Vemos cómo son las relaciones. ¿Qué tabla con qué columna? ¿Sí? ¿Qué tabla con qué columna? El tipo de relación, ¿sí? Y la dirección del filtro. Por otro lado, no menor, el estado activo. ¿Sí? Selecciono una y la elimino para que la creemos de otra forma. Eliminar. Nueva relación, si quisiera hacerlo de forma manual,
desde la tabla, ¿sí? E indicamos acá, desde la tabla ventas, me quiero conectar a la tabla vendedores, ¿sí? Y selecciono. Nos indica, ¿sí? Es algo que detecta la herramienta, la cardinalidad y la dirección del filtro. No es algo que tengamos que elegir nosotros, sino que ya lo detecta la herramienta. Guardar, y ahí se genera, ¿sí? Por otro lado, vuelvo a eliminar, por regla de localidad. Cerrar, ¿sí? Así como podemos hacerlo desde acá, también podríamos hacerlo arrastrando sus columnas. Sería localidad, la arrastro hasta localidad, ¿sí? Nos va a mostrar este mensajito, vamos a visualizar desde acá, podríamos ver si es lo que esperábamos, ¿sí? Ay, se me quedó todo blanco. Localidad con localidad, tipo de cardinalidad, ¿sí? Tipo de filtro. Creamos entonces la relación, forzamos esa detección automática, eliminamos, creamos de forma manual, ¿sí? Y creamos acá desde esta vista también. Una vez que se genera la relación, ¿qué va a pasar con mi reporte? Se va a actualizar, ¿sí? Se va a actualizar siempre que yo haya trabajado con los datos correctos. ¿Por qué? Porque recordemos, yo trabajo con esta localidad y trabajo con gastos, va a estar ok. Ahora, si trabajamos a la inversa, no, veámoslo. Yo digo, bueno, por localidad, es que no voy a llamar nada acá. No, perdón, porque con estos ejemplos no se me ocurre cómo forzar alguna cosita que se vea rara. Pero bueno, veamos, vista del modelo, ¿sí? Yo desde acá puedo filtrar para allá, pero desde acá no para el otro lado. ¿Cuál es la sugerencia? La sugerencia es, si ya sabemos que todo lo que sea relacionado a zonas, lo vamos a trabajar desde acá, oculto, ¿sí? Esta columnita. Por un lado, entonces, minimizamos ese posible error de llamar a la localidad de acá y que después no me filtre si no actúe como esperaba, por un lado. Por otro lado, también optimizamos el espacio en el lateral, que después vamos a ver cómo sí lo vamos a estar necesitando. Con los vendedores lo mismo, ¿sí? Si el que tiene toda la data, toda la información de vendedores es este de acá, lo trabajo desde acá, ¿sí? Y este de acá lo ocultamos. Ocultarlo no significa eliminarlo, porque de hecho, si lo elimino, pierdo la relación. Es simplemente que no me aparezca acá en el reporte, ¿sí? Optimizamos acá un poquito el espacio y no va a estar apareciendo acá. Pero siempre podemos volver y llamarlo, ¿sí? Hasta ahí, ¿cómo lo ven? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ahí bien, no sabía eso, que se ocultaba y, y la verdad que está bueno porque te quita un montón de tiempo y un montón de datos. Tal cual, sí. Sí, más si trabajas con muchas tablas y que se repiten en varias tablas lo mismo, como sí, obvio, te optimizas bastante este lugar que después vamos a ver cómo es necesario. Ahí, sigue bien. Bueno, entonces, creamos esta primera relación que es la ideal, ya vamos a ver algunas que no tanto y que tenemos que trabajarlas, pero veamos qué podemos hacer con esto. Les voy a pasar acá por el chat a ver si me deja una imagen. Y ahí les muestro de qué se trata. Ya vimos la clase pasada cómo se les da, cómo se configura cada visualización, ¿sí? Todas las visualizaciones, por lo general, ahí les muestro, se configuran, una vez creada la visualización, ¿sí? Desde esta vista, podemos cambiar, ¿sí? Todos los elementos que aparecen, los podemos cambiar. Dentro de las filas, dentro de las columnas, ¿sí? Las columnas, colores, tamaños, títulos, la ubicación de los títulos, ¿sí? Todo lo que aparezca acá lo vamos a poder modificar. Y por otro lado tenemos también, y con el lienzo, y en la página, el formato de la página en sí. Algo que se utiliza mucho, ahí les muestro, es este estilo de imágenes. Que no lo vamos a agregar como una imagen, sino que lo agregamos de fondo.
Nosotros creando ya esta especie de template, podríamos decir, definimos un cierto orden. Les comento el uso que le damos nosotros en la empresa donde yo trabajo. Hay un sector, ¿sí?, en donde se ponen, ¿sí?, se ubican cada gerencia, ¿no? O cada grupo, más bien, sube algunos reportes. Estos reportes después son visualizados por distintos gerentes, ¿no? Para que estén a mano, hay algunos números generales, quizás. La herramienta es tan amplia, así con Power BI se puede hacer tanto, que si yo tengo que sentarme a visualizar el reporte de cada área, sentarse a ver el reporte también es estudiarlo, ¿sí? No es solamente miro el gráfico, ok, voy a entender, porque siempre va a depender de cómo esté, ¿sí?, organizado. Entonces, se definió lo siguiente, ¿no? Se deja esta imagen genérica, este template genérico, entonces todos van a poner acá en él, se entiende que en este lateral van a poner 3 o 4 ítems segmentadores, ¿no? Que son como el creador del reporte espera que el usuario filtre, ¿no? Vamos a decir por zona, por vendedor, por gastos, ¿sí? Entonces, influyo, en el usuario final de que trabaje con estas opciones, ¿sí? Y después dentro de esta parte, algunas visualizaciones, ¿no?, que representen los datos, ¿sí?, que al fin y al cabo queremos mostrar. Pero logramos un cierto orden. ¿Para quién? Para esos gerentes, ¿no?, que digamos que tienen que abrir 30, 40, digo, es demasiado, ¿no? Pero 5 o 6 presentaciones, como estar al tanto, y ya saben, no es que se tienen que sentar a estudiar, a ver qué fue lo que creó y demás, ¿sí? Se entiende que son como para algunos casos puntuales cuando hay que, también entre comillas, limitar la creatividad, porque es tanto lo que se puede hacer con la herramienta, que digamos, bueno, estos son los números, ¿sí?, planteémoslo de esta manera, estos son los datos, planteémoslo con este esquema. Uno de los usos que se le da, ¿no? También se pueden hacer para cada reporte, ¿sí?, un uso en particular, una imagen en particular. ¿Cómo lo plasmamos en el reporte? Pico en el lienzo, ¿sí?, en la hoja en blanco, hacemos clic acá, configuración del lienzo, perdón, fondo del lienzo, ¿sí? En el fondo del lienzo podríamos indicar un color, si quisiéramos. Ese color nunca va a aparecer a la primera, pero porque siempre está la transparencia al 100. ¿Sí? Ya viene así que lo que hacemos es desde acá bajarla. ¿Sí? Si elijo un color, podemos también acá jugar con la transparencia, ¿sí?, si lo quisiéramos. Si elijo una imagen es lo mismo, y elijo la imagen, y siempre va a estar la transparencia al 100, así que nos tenemos que acordar, ¿sí?, de trabajarla. Llamo a la imagen, a ajustar, en este caso, y lo dejamos ahí sin transparencia, que quede tal cual. ¿Sí? Entonces digo, bueno, todo lo que sea acá en el lateral voy a poner segmentadores o alguna, como quiero más que nada que se trabaje el reporte, y las visualizaciones, sí, en este espacio. Selecciono el lienzo, vamos al formato, así como podemos agregar una imagen, ¿sí? Podríamos, ven que al agregarla desde el fondo, no vamos a estar trabajándola como una imagen, sino que todo ajuste que le querramos hacer a la imagen lo vamos a hacer desde acá, que tampoco hay demasiado. En este caso sería ajustar la transparencia y no ofrece nada más, creo. Pero bien, bueno, agregamos entonces ya la imagen de fondo, veamos cómo podemos crear nuestro primer tablero. Dijimos que tenemos zonas. Creo un segmentador, vamos con este segmentador nuevo por zonas. Centro, norte, sur. Y lo vamos a poner acá. Después vamos a jugar con los colores, pues ya que tengo como un grisecito, sí, que esté ese blanco, también se ve medio raro. Así que puedo ajustar ahí. Después, tenemos en cuanto a números, ¿sí? En cuanto a transacciones, perdón, tenemos facturas, fecha, gastos, precios. Localidades. Vamos con, estoy pensando, perdón. Bueno, vamos con otro segmentador también. Estoy pensando si este o el otro, porque son muchos. Vamos con este segmentador, porque van a ser varios, por localidad.
parece, pues son varias. Y después, por último, pico en el lienzo y vamos con otro segmentador, en este caso por nombre completo. El nombre completo vamos a dejar que sea un menú desplegable, ahí, para que no nos ocupe tanto. Entonces, ¿qué estoy indicándole al usuario final? Analizar el reporte con estos. No quiere decir que después no se pueda trabajar con la interacción de las distintas visualizaciones, pero nosotros ya estamos haciendo acá nuestra sugerencia. ¿Sí? Vamos a crear un gráfico, a ver, circular, que nos represente gastos por justamente zona, ¿no? Tenerlos de todo. O por localidad, a ver, por localidad. Y por otro lado, un gráfico de este tipo, ¿sí? Trimap, que dice ahí, que nos represente, dijimos localidad, zona, que nos represente, a ver, por fecha. No, va a verse raro. Que nos represente por vendedor también. Los gastos. En todo caso, parece que estuvimos trabajando con gastos. Picamos un poquito y vamos a dejar el espacio arriba para agregar algunas tarjetas. Y estas tarjetas van a ser lo siguiente. Ay, qué chiquito. Tarjeta nueva. Una tarjeta que me muestre los gastos. ¿Sí? Y otra tarjeta que me muestre los gastos también. Y ahora vamos a ver el por qué. ¿Por qué lo vamos a estar duplicando? A ver, lo pongo acá. Lo pongo acá y después otra tarjeta exactamente igual, que de hecho podríamos copiar y pegar, que nos muestre el mismo valor. Desde la solapa insertar, botones, no, perdón, vamos con esto. Cuadro de texto, ¿sí? Y en el cuadro de texto vamos a poner análisis de gastos. ¿Sí? Ay, me conviene ese. Selecciono. Modificamos el tamaño, ¿sí? ¿Cuál cuadro de texto? A ver si me deja ponerle el tilde. Bueno. Selecciono y lo movemos. A ver si nos deja. Bueno, ahí. Medio. Interactúo con el reporte. ¿Sí? A ver qué pasó en el centro. Entonces vemos que se filtran todas las visualizaciones. 29. ¿Sí? A ver qué pasó en el norte. ¿Sí? Vemos todos los vendedores. Solamente las localidades del norte. Solamente la información del norte. Norte. Bueno, a ver qué pasó en el norte, específicamente en Pilar. Bueno, específicamente en Pilar, sí, esto fue lo que pasó. Ok, a ver qué fue lo que pasó en Pilar exclusivamente para Analía. A ver, vamos a buscar uno que tenga. Para Cecilia. ¿Sí? Y veo entonces el detalle completo de quién. De Norte, Pilar, Cecilia. Podría llegar a pasar, ¿no? Siempre va a depender de los datos, ¿no? Y demás, que empezamos a filtrar, empezamos a interactuar y bueno, y después ya no, acá en este caso tenemos como a la vista, no es claro qué es lo que estamos viendo. Norte, Pilar, Cecilia. Bueno, quiero deshacer todo este camino, no es demasiado, ¿no? Pero tengo que borrar acá y borrar acá. Adicional a todo esto, podríamos agregar, sea lo que apareció también en las últimas versiones, desde la solapa insertar, en la opción de botones, borrar todas las segmentaciones. ¿Sí? Borrar todas las segmentaciones aplica justamente solamente a los segmentadores. ¿A qué me refiero con esto? Acá aparece. Me refiero a que si yo filtro, filtro, digo sur,
en Lanús, perdón, dije Lanús, bueno, vamos en Avellaneda, solamente lo que pasó con, a ver, acá vemos alguna, Esther, ¿sí? Entonces hice el filtro específico. 1, 2, 3. Quiero borrar todos estos segmentadores, me posiciono, control clic, y que borra solamente los segmentadores. ¿Qué no borraría? ¿A qué me estoy refiriendo? Que si yo interactúo con el reporte, de que hago un clic por acá, y después hago un clic por otro lado. Ay, perdón. Sí, que si yo interactúo con el reporte, hacemos control clic y no nos borra nada, porque eso es otro tema. Esa es la interacción del reporte. ¿Sí? Vemos acá, quiero ver qué pasó con Esther Zapata. Ok, todo esto pasó con Esther Zapata. Si yo le digo control clic, borrar segmentadores, no me va a borrar todo lo que se haya filtrado acá, ¿sí? Porque es otra cosa. Esto solamente borra, entonces, lo filtrado con la visualización segmentador, ¿sí? Dentro de segmentador con los dos, con el anterior, ¿sí? Y con este acá que dice nuevo. ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Sí me siguen? ¿Vamos bien? Sí, Belén, muy bien. Buenísimo. Vuelvo por acá. Borrar todos los segmentadores es un elemento más, ¿sí? Y el cual no se configura como las visualizaciones, porque es un botón. Selecciono, ¿sí? Y aparece su solapa formato del botón. Desde acá podríamos cambiarle el texto, podríamos cambiarle la forma, y decimos que, acá, forma, y le pongo pestaña recortada, ¿sí? Estilo, y le podemos cambiar el texto. O podemos ponerle, bueno, ahí, inicia, en negrita. ¿Sí? Filtro, control clic y me va a deshacer, ¿sí? Va a deshacer todo lo que hayamos filtrado con los segmentadores. Bien, vimos entonces cómo borrar el segmentador. Algo que les había dicho acá, esto queda medio raro que se vea blanco, 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 así que selecciono y vamos a este elemento, vamos a trabajar con el fondo, a quitarle el fondo. Color de fondo, ahí, desactivado. Lo mismo acá, fondo, lo vamos a desactivar. Y lo mismo acá, lo vamos a desactivar, ¿no? Para no haga tanto ruido de colores. Por otro lado, algo que podríamos hacer, ¿sí? Es habilitarles la sombra, para que haga algún efecto. Habilito la sombra, me posiciono acá, habilito la sombra, y habilito la sombra. Uy. Bien, veamos ahora la interacción del reporte, ¿sí? ¿Qué pasa si yo desde este gráfico circular, ¿sí? Pico en alguna de las opciones, vemos que el resto algo hace, ¿sí? ¿Qué puede llegar a hacer? Por un lado, vemos que acá se resaltan. Yo en este caso filtré por Capital Federal. ¿Qué pasa si trabajo acá con Capital Federal? Vemos que la acción no es la misma. En este caso se filtra, lo saco, en este caso se resalta. ¿Qué significa que se resalta? Que quedan todos los datos y solamente se resalta, ¿sí? El que esté conectado a la búsqueda, que en este caso es Capital Federal. Si hacemos una selección múltiple, por ejemplo, Capital Federal, con control selecciono también Pilar, con control selecciono también Escobar, ¿sí? Hice varias selecciones, vemos cómo responde el resto del reporte. Por estos dos, vemos que se están resaltando, y vemos que se está filtrando, ¿no? Está trabajando de acuerdo a mis clics.
¿A qué voy con esto? Que aunque veamos, hay distintas opciones de analizar el reporte. Y nosotros podemos definir qué queremos que hagan. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que yo podría decir, bueno, cuando yo haga clic en cualquiera de estas columnas, me gustaría que el resto no haga nada, ¿sí? Se filtre o bien se resalte. Son las tres opciones. Cómo las configuramos siempre va a depender, ¿sí?, de dónde estemos posicionados. Si yo me posiciono acá, lo que voy a decir es que lo que puedo editar es cómo reacciona todo el resto. ¿Sí? Si yo me posiciono acá, voy a definir cómo reacciona todo el resto. Y así con todos. ¿Sí? ¿Para qué habíamos agregado dos tablas? Porque en nuestro ejemplo, nosotros lo que vamos a decir es lo siguiente. Me gustaría, está bien, tener la suma de los gastos, ¿sí? Y tener una que siempre se mantenga, para poder tener a fácil vista, ¿no? Y comparar. 146, ok. Y cuando yo quiero ver qué fue lo que pasó con Florencia, 31. Ok, ¿31 de qué? De 140, ay, ya me olvidé. De 146 que teníamos ahí, ¿sí? Entonces podemos definir que algunas de las visualizaciones no se filtren, ¿sí? Que haga lo que haga, esta se mantenga siempre igual. ¿Cómo configuramos esto que les estoy comentando? Desde la solapa modelado, perdón, desde la solapa formato, que solamente vamos a ver cuando estemos seleccionando una visualización. Selecciono, formato. Editar interacciones. ¿Qué van a pasar? A todas las visualizaciones, a todas las que tenga acá, se le van a agregar, ¿sí?, las dos o las tres opciones. ¿Por qué son dos o tres? Porque en el caso de las tarjetas no se puede resaltar, o se filtra o no hace nada, ¿sí? En el caso de estas visualizaciones vemos que tenemos tres: filtrar, resaltar y no hacer nada. Repito dónde está esta opción. Esperen que esto lo achicamos un poquito. Me posiciono en la visualización, ¿sí? Y desde la solapa formato, editar interacciones. En editar interacciones se van a habilitar todo el resto. Esta particular no va a tener, porque yo lo que estoy haciendo ahora es editar cómo responde todo el resto, ¿sí? Hasta acá, si yo no hago ninguna modificación, vamos a ver. Hagamos foco en esta. Esta se está resaltando. Yo podría indicarle que se filtre. O podría indicarle más bien que no haga nada. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que yo haga en esta, ¿sí?, visualización. Vamos por acá. Si yo trabajo, voy de vuelta acá con esta, con Sergio. Si yo trabajo con esta visualización, esta vemos que se está resaltando. Esperen porque tiene doble filtro y no está haciendo nada. Ahí. Que no haga nada. Que se resalte. Ah, es muy clarito el color, por eso no se ve. O más bien que se filtre. Las tres variantes. ¿A qué vinimos específicamente? Vinimos a decir que si interactuamos acá, que una de las tarjetas no haga nada. ¿Cuál? Esta, la primera. Me posiciono en esta tabla. Trabajo, ¿sí? ¿Qué quiero definir? Quiero definir que esta tarjeta, que la primera tarjeta, no haga nada. Lo mismo acá abajo. Me posiciono en esta visualización y lo que le voy a decir a esta tarjeta es que no haga nada. Por último, voy a esta de acá y que esta no haga nada. ¿Sí? Si quisiéramos también lograrlo con los segmentadores, me tengo que posicionar en el segmentador e indicarlo. Que no haga nada, cuando esté acá, que no haga nada. Entonces siempre en todos, creo que con todos, no me olvidé ninguno, le indiqué esto, que no haga nada. Veamos entonces cómo trabaja, qué hace. Le saco acá esto, editar interacciones para que desaparezcan los simbolitos y vemos. Si quiero ver qué pasó en el centro, vemos que acá se mantiene y este se filtra. Si digo, bueno, a ver qué pasó en Escobar, este es veo el total y este se filtra. Borro.
Si vamos por algún nombre completo acá o algún par, vemos que acumula toda la búsqueda, que fueron estos tres, se mantiene siempre igual. ¿Sí? Si interactúo con el reporte, selecciono, control para hacer una selección múltiple, vemos cómo se modifica, permanece igual. Y después el resto de las visualizaciones nosotros dejamos esto, ¿no? Dejamos que trabajen de esta manera, con el resaltado. Pero conociendo que están las tres opciones. La opción de resaltar, filtrar o de no hacer nada. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven? Belén, una consulta. Dale. ¿Hay forma quizás, así como agregamos los filtros, o los botones, mejor dicho, a la izquierda, que quitemos, por decir así, de alguna manera, la posibilidad de que el usuario interactúe directamente con los gráficos que van a estar formando parte del tablero? Sí, nosotros lo que podríamos hacer es que no hagan nada nunca. ¿Eso sería? Claro, sobre todo para yo al menos en la posición de, bueno, generar un tablero y compartirlo, quedarme tranquilo eventualmente que estén filtrando con las opciones que yo le dé a vista como una primera instancia y quizás no se pongan a A toquetear. interactuar, exacto, a toquetear tanto. Bien, sí. No por el hecho de no quiera que lo haga, sino por una cuestión de que me parece primero más prolijo ir de a poco, bueno, después ir agregando más botones o bueno, no sé, algo así. Bien, no, está bien, buenísimo. Sería así. Te vas a posicionar en cada visualización, desde acá le vas a decir, vos no hagas nada, vos no hagas nada, vos no hagas nada. Y lo mismo después con todas. Me posiciono acá y voy a decirle vos, esperen que me quede muy abajo, posicionado en esta tabla, que no haga nada, que no haga nada, que no haga nada. Ahí. Ya. Entonces sería para cada visualización vas a decir eso. Ahora solamente lo vas a dejar habilitado para los segmentadores, que está buenísimo, es muy prolijo, y tal cual como comentabas. Justamente esto, ¿no? Creas el espacio para que el análisis sea por esto, porque también más que nada pasa esto, cuando uno no está empapado de datos empieza a toquetear y después por ahí te aparece todo cero y no sabes muy bien cuántos clics fue que hiciste. Y sobre todo si se comparte entre distintos destinatarios, cada uno después Claro. puede empezar a sacar distintas conclusiones, pero porque está haciendo interacciones completamente distintas a lo que hagan los demás. Entonces, Tal cual, tal cual. ok. Bien. La clase que viene, la clase 4, sí, la clase 4 vamos a empezar a trabajar ya con DAX, y así como acá agregamos un texto genérico, un título, podríamos decir, vamos a agregar textos que estén relacionados a las visualizaciones. Entonces, ¿qué implica esto? Por ejemplo, que hago un clic acá y que hago un clic en algún lado X, ¿no? Y que mi mensaje me diga qué es lo que estoy visualizando, ¿sí? Estos son los gastos de Avellaneda para el vendedor tanto, ¿se entiende? Entonces puede acompañar, esto que estoy comentando puede acompañar a todo ese posible filtro que estamos haciendo. Pero también está muy bueno. Bien, me posiciono siempre desde la solapa formato, editar interacciones. Una vez que las edité, para que todo esto desaparezca, es volver a sacarle ahí el clic. Bien. Bueno, son las 7, ¿les parece hacemos el corte chiquitito y seguimos? Dale, gracias. Bien, les voy dejando acá el Dale. link para que vayan descargando para después. Bien, y 10 volvemos. Bien, seguimos, ¿están por ahí? Cuarto. Estamos, Belén. Buenísimo. Bueno, les pasé el archivito que es 3.2, ¿sí? Sigue la misma lógica, los mismos tipos de datos, la diferencia está en que está solo en una sola, en todo en una sola tabla.
Pasa mucho, ¿no? Que descargamos información de distintas aplicaciones, distintos programas y se baja todo junto, o más bien aparece más información de la necesitada. En este caso dice ventas, ¿sí? Transacción, factura, fecha, monto facturado, gastos, vendedor, nombre, antigüedad, ¿sí? Para cada vez que cada vendedor realiza una transacción se está repitiendo todo esto, localidad y local. Bien, nos estaría faltando, pensando en el ejemplo anterior, agregar las zonas, por ejemplo, ¿no? Tengo localidades y quiero detallar cuáles son sus respectivas zonas. Vamos a conectarnos a los datos y lo que vamos a hacer es, a partir de toda esta tabla, separarla y trabajar con una tabla de hechos y tablas de dimensiones. En un nuevo reporte, si no vamos a mezclarlo con el anterior, en uno nuevo, informe en blanco, obtener datos, y el archivo es el 3.2. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué lo vamos a dividir? ¿Por qué vamos a buscar tener el esquema estrella? Para optimizar, ¿sí?, el rendimiento del reporte, para que sea más fácil también para nosotros trabajar. Si yo quiero tener todo el detalle de vendedores, ya sé que lo tengo, sí, si lo necesito, lo tengo en X tabla. Zonas, sé que lo tengo en X tabla. Para hacer toda esta modificación, todo este ajuste, vamos a necesitar del editor de Power Query. Transformar datos. Elimino esta columna que me apareció de más. Bien, ¿qué vamos a hacer? A esta tabla que va a ser nuestro origen, ¿no? Donde tenemos toda la información, por el momento la vamos a dejar tal cual como está. Me posiciono acá en consultas, ¿sí? Tabla ventas, clic derecho, duplicar. Entonces queremos optimizar y ahora estamos duplicando, sí, pero ¿por qué no nos vamos a quedar con todo? Desde la solapa inicio, administrar columnas, ¿sí? O bien desde acá, clic derecho, elegir columnas. ¿Con qué me quiero quedar? En esta nueva tabla, que dice ventas 2, me quiero quedar todo lo que sea relacionado a los vendedores. Entonces me voy a quedar con vendedor, nombre completo, antigüedad. Y el resto lo quito. Tengo toda esta información. Ahora, ¿podría estar duplicada? Sí, porque partimos de las transacciones. Entonces, me posiciono en vendedor, clic derecho, quitar duplicados. ¿Sí? Quitar duplicados. Vemos entonces que vamos a ordenarlos también para verificar. Ahí está 10, 17, Luis, que no están duplicados. Tenemos los valores únicos. Vamos acá a asignarle un nombre, vamos a ponerle vendedores. Quiero crear entonces la conexión entre esta tabla y la siguiente, ¿sí? Y la de ventas, perdón, no la siguiente. Desde acá voy a quitar todo lo que está de más, ¿sí? Por ejemplo, la antigüedad ya no la necesito porque la tengo en la otra tabla. Clic derecho, quitar. Nombre completo, ya no lo necesito y de hecho no lo estamos dejando porque podría darse el caso de que dos personas se llamen de la misma manera, ¿sí? Entonces me tengo que asegurar de tener valores únicos. Quitar. Voy a dejar, ¿sí?, el ID del vendedor, ¿sí?, que va a ser la clave para hacer la conexión entre esta tabla y esta. Entonces, con que me diga el vendedor ya es suficiente para después tener todo el detalle que está en la siguiente tabla. Vamos ahora con las localidades. En este caso no tengo las zonas, ¿sí? Y las quisiera agregar. Ok, clic derecho, duplicar, ¿sí? Cuando duplicamos me voy a quedar solamente con las localidades. Elegir columnas y me quedo solo con la localidad. Una vez que tengo solo las localidades, vamos a quitar duplicados. ¿Para qué? Para tener las localidades y valores únicos. Nosotros estamos generando de las relaciones de 1 a muchos, ¿sí? Estamos generando el valor 1.
estamos también configurando nuestras tablas de dimensiones. Tengo todas las localidades. Ok, ¿cómo agregamos las zonas? Desde la solapa agregar columna, ¿sí? Vamos a conocer en este caso la opción de columna condicional. Como la función sí, acá la dejo. Desde la solapa agregar columna, estoy en el editor de Power Query. Desde la solapa agregar columna, columna condicional, el nombre que le vamos a dar a la columna, que después también se puede modificar, ¿sí? Dependiendo del tipo de dato que tenga esta columna, sí va a ser lo que me va a ofrecer acá. En este caso es texto, ABC, entonces los operadores que nos ofrece son de ese tipo. Localidad, operador igual, no, comienza, termina, porque es del tipo texto. ¿Sí? Si la localidad es igual a Capital Federal, vamos a decir que tenga como resultado centro. Agregar cláusula. Si la localidad es igual a Avellaneda, que diga sur. Agregar. Si fuera Lanús, lo tenemos que escribir tal cual. Si tiene acento, con acento, ¿sí? Entre mayúsculas y minúsculas no hay problema, pero sí espacios que no haya de más, caracteres que no haya de más o de menos. Localidad es igual a Lanús, a Capilar, no. Avellaneda, Lanús, Quilmes. Sur. ¿Sí? Si se cumple alguna de todas esas condiciones, centro, sur, 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 caso contrario, norte. Ahora, muy bien, a prestar atención con este del caso contrario. Porque, ¿qué pasa si yo de repente agrego una nueva localidad? Agregamos Moreno, ¿no? Moreno, creo, zona oeste. Creo, zona oeste. ¿Qué va a pasar? No va a quedar sin zona. Automáticamente cae en de lo contrario. ¿Sí? Entonces, a tener esas precauciones. También lo mismo acá. ¿Qué pasa si de repente escribo mal Avellaneda? No me va a aparecer como Avellaneda sin salida, sino que va a caer en de lo contrario. ¿Sí? Entonces ahí verificamos si nos es práctico trabajar en de lo contrario, si queremos agregar todas las cláusulas y de lo contrario acá que nos advierta con un mensaje en particular. Sur, centro, sur, norte, norte. ¿Sí? Si se agregara una nueva venta, nosotros pensemos que siempre estamos partiendo de acá, de la tabla de hechos. Si se agrega una nueva venta a Moreno, ¿qué va a pasar acá? ¿Sí? Lo podemos probar. Cambiar el nombre, vamos a ponerle zonas. Voy al origen, ¿sí? De los datos. Pensé que estaba más cerca. Voy al origen de los datos y vamos a completar toda la fila para que no nos dé nada raro. Venta, factura 1000. La fecha de hoy, 19/9/2024. Precio, vamos a ponerle acá un 10.000. 1000. Vendedor, es un vendedor nuevo, ¿sí? Vendedor 100. Belén Sánchez. ¿Esto qué era? Antigüedad 1. Y acá vamos a decir Moreno. Y acá electrónico. No sé, por poner algo. Entonces, hay un cambio, ¿sí? Hay un vendedor nuevo y hay una zona nueva. Guardo el cambio, volvemos al reporte. Me posiciono acá desde zonas, ¿sí? Porque desde cualquiera lo podemos hacer. Desde zonas lo que voy a hacer es actualizar. Automáticamente sí apareció Moreno y ¿dónde apareció? En norte. ¿Por qué? Porque cayó en esto, en de lo contrario. ¿Cómo lo puedo modificar? ¿Sí? ¿Lo puedo modificar en este punto? Sí, lo que hacemos es volver sobre nuestros pasos aplicados, dice columna condicional agregada, doble clic, y vuelvo a este mensaje. Entonces desde acá puedo agregar la nueva localidad, ¿sí? Y hacer el ajuste. Por ejemplo, lo agregamos, ¿no? Localidad es igual a Moreno, perdón si no es, creo que es oeste, aceptar. Y se ajusta. Vamos a ver qué pasó con los vendedores.
¿sí? Actualizo, y acá aparece vendedor 100, Belén Sánchez, antigüedad 1. Ventas, actualizar, y va a aparecer al final de todo. Tuc, tuc, tuc. Bueno, lo buscamos acá desde el filtro, si no. Acá aparece la nueva venta, ¿sí? De hoy. ¿Y cómo aparece? Aparece tal cual nosotros lo creamos, solamente la referencia y el resto de la información no está acá, ¿sí? Porque yo en la tabla, en el original, completé toda la fila. El resto fue cada uno, ¿sí? Se ordenó en su lugar. Cerrar y aplicar, cerrar y aplicar. ¿Sí? ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Yo tengo una, Belén. Dale. Por ejemplo, en la tabla de zonas, se podría quizás trabajar con la opción que vimos en una de las clases anteriores de unir, tal que nosotros, no sé, tengamos en otro Excel, en otra tabla, más zonas y más localidades, y lo podamos unir en vez de estar quizás agregándolas como lo estamos viendo ahora. Sí, anexarlas, porque siempre que tengan el mismo nombre de las columnas, como vimos, van a aparecer una abajo de la otra, ¿sí? Perfecto, gracias. No, buenísimo. Belén, ¿cómo Sí. hiciste para entrar a la columna condicional con Bien. las condiciones que ya habías puesto anteriormente? Desde el editor de Power Query, acá en transformar datos, estábamos en esta vista. Y lo que hicimos fue duplicar, viste que duplicamos la tabla, dejamos solamente las localidades, eliminar duplicado, y acá para crear esto, en la solapa agregar columna condicional. Y ahí aparece esta ventanita. Para volver sobre lo que ya había hecho, lo que hice fue un doble clic acá en el paso que había aplicado. No sé cuál era la pregunta, si es de cero o si modificarlo. Ahí está, sí, es. Ah, No me ok. di cuenta, claro, porque es peor de los pasos. Ah, está. Sí, Gracias. desde los pasos aplicados. Y acá cerraré. Bien, se crearon las tres tablas, ¿sí? Desde el origen, que era una sola, vamos a ver qué pasa con nuestras relaciones. De manera automática, sí, con la detección automática las detectó todo lo que esperábamos. Localidad con localidad, lo oculto. ¿Sí? No es requisito, es buena práctica. Vemos por acá, vendedor con vendedor, ¿sí? Todo lo que sea vendedores lo voy a trabajar desde acá, ok, acá entonces lo oculto. Vamos a la vista de la tabla. Creemos alguna tabla o algunos datos. Vamos a decir, por transacción, ¿sí? Los gastos y los facturados, que aparezca todo. Vamos a agrandarle acá el tamaño. Y con el lienzo, por zonas, o vamos por localidades, ahí sí tenemos varias. Por localidades, también los gastos y los facturados. O que podría ir al revés. A ver, ahí toca. Bien, vimos en todos estos casos, ¿sí? Que, perdón, quiero hablar y hacer, que nosotros le damos el formato, ¿sí? Desde la vista acá del formato. Pero vamos a ver alguna cosita más, ¿sí? Algo que quizás conocemos de Excel, que es formato condicional. El formato condicional en Power BI es muy divertido, quizás no hoy, porque hoy lo vamos a conocer, pero hay muchísimas cosas que se pueden hacer porque lo que te pueden enlazar el formato condicional con muchas fórmulas, ¿sí? Y la verdad es que depende mucho de la imaginación con la que trabajemos, pero vamos a ver unos ejemplos que están muy simpáticos. Para comenzar, ¿dónde encontramos estas opciones? ¿Sí? Siempre va a depender de la visualización elegida. No todas las visualizaciones tienen, ¿sí? La variante. Veamos el caso ¿no? De tablas. Me posiciono en una tabla, ¿sí? En esta que creamos por localidad.
vamos a ir a suma de factorado, clic derecho, y acá nos vamos a encontrar facilito la opción de formato condicional. Ok, formato condicional y tenemos todas estas variantes. Color de fondo, fuente, barra de datos y hay algunas más. Vamos con color de fondo. Dentro de color de fondo, ¿sí? Voy de vuelta por las dudas. Estoy en esta tabla, aparecen las columnas que estén en esta tabla, suma de facturado, clic derecho, ¿sí? Y tenemos formato condicional, color de fondo. ¿A quién se lo voy a estar dando? A esta columna, solamente a esta columna. Color de fondo, y acá tenemos varias opciones, ¿sí? Hay más y más variantes. Tenemos el estilo de formato degradado, por reglas o valor de campo. Voy con degradado, que es el primero que aparece. Se lo podemos aplicar solo a los valores o a los valores y totales, o solo totales. ¿En qué campo debemos basar esto? ¿Sí? En este caso lo vamos a dejar así tal cual como está. Pero esto es lo interesante, que nosotros podemos poner el formato condicional en un dato, acá en este caso en esta columna, y que dependa, ¿sí?, totalmente de otra condición. Ahora el listado, y acá podríamos tener, tenemos todas las columnas de todas las tablas, y acá los posibles cálculos. Lo dejo así tal cual como está. Mínimo y máximo, que va a hacer la herramienta, va a estar analizando entonces los datos sin necesidad de que yo especifique desde hasta. Pero siempre lo puedo personalizar y poner el valor, personalizar e indicar el valor. ¿Sí? Así como lo puedo personalizar de esta manera, también le podemos agregar un punto medio que busque la herramienta que detecte el punto medio, ¿sí? O bien personalizarlo. Con los colores abrimos la paleta y lo configuramos. Abrimos la paleta así y la configuramos con los tres. Y siempre hay un poquito más colores. ¿Qué vamos a ver desde acá? Que hay colores, ¿sí? Y vamos a prestarle atención a los códigos, porque más adelante quizás los utilicemos. ¿Dónde aparecen? ¿Sí? ¿Cómo aparecen? Por ahora, recomendación es practicar y encontrar acá esto que aparece. Aceptar y vemos. ¿Sí? Aparece el formato condicional. Ahí lo vemos, ordené por monto facturado, ¿sí? Aparece el formato condicional en el fondo únicamente de esta columna. Voy a gastos, clic derecho, formato condicional, y vamos con color de fuente. Degradado o bien por reglas, ¿sí? Elegí en este caso la opción de reglas, a quién se va a aplicar, solo valores, valores y totales, solo totales, en qué campo se va a basar, ¿sí? Y acá tengo que mirar, bueno, no sé muy bien los números. Si el valor es mayor o igual a, y acá vamos a siempre prestar atención si estamos hablando de número o porcentaje, ¿sí? A 0, entre 0, vamos a decir, entre 0 y 15, 1, 2, 3, número, que esté de este color, clarito. Agrego una nueva regla. Si está entre 15, número, 15, 1, 2, 3, y 30, para redondear, 1, 2, 3, que tenga este color más oscuro. ¿Sí? El estilo que cambia fue la regla. Y acá vamos a estar trabajando entonces con estos operadores. Mayor, menor, entre, siempre definir si es número o porcentaje. Podemos agregar más reglas también, aceptar y lo vemos. Uy, quedó muy clarito. Bueno, tenemos entonces la suma de los gastos. ¿Sí? Color de fondo, color de fuente. En este caso lo agregué a una tabla. Vamos a ver otro caso. Si fuera una matriz, a ver si pongo una matriz por nombre completo del vendedor. A ver si en las columnas ponemos fechas que aparecen. 2021, 2022, 2024. Bueno. Ay, quiero agrandar acá un poquito el tamaño.
Y esto sería encabezados de fila. Encabezados de fila también un poquito más grandes. Para el caso de la matriz, entonces, nosotros tenemos los vendedores, ¿sí? En los distintos años. Que en realidad en vez de año podría poner solo meses, para que lo veamos un poco más, con más variantes. A ver. Ahí está, me estaba quedando uno afuera. Selecciono. Voy a dejar dentro de fechas solamente meses. Tuc. A las columnas. Meses, mes, columnas. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, y a ver hasta dónde llega. Ah, bueno, se fue largo. Bueno, ahí lo dejo. Ahora lo agrando. Entonces, ¿qué quiero ver? Quiero ver los gastos. Bueno, los vemos. Quiero tener también, lo agrandamos así, ¿les parece? Después lo ajusto. Quiero tener también el formato condicional. ¿Dónde lo voy a encontrar? En suma de valores. Perdón, en suma de gastos. Clic derecho, formato condicional. Color de fondo. ¿Qué voy a hacer? Así como está, porque ya vimos cómo se configura, se lo voy a dar en aceptar. Suma de gastos, clic derecho, formato condicional, y al color de fuente, lo mismo. Así como está, lo voy a dejar. ¿Qué podemos lograr? ¿Sí? Porque a veces, esto estaba buscando, ¿no? Como que aparezcan muchos números. A veces pasa esto, ¿no? De que tenemos mucho dato, mucho número, y hasta se vuelve complicado verlos. Entonces logramos esta especie de gráfico de calor, ¿no? De visualizar con los mismos colores, y no tenemos la opción de quitar, ¿sí? El número. Pero sí tenemos la variante de utilizar los dos a la vez, y entonces de que no se estén viendo los números y solamente tener ahí los distintos colorcitos. Si quisiéramos ocultar acá los totales, lo podemos hacer. Lo hacemos así, vemos cómo queda. Subtotales lo quito. Subtotales de columna, subtotales de fila lo quito, ¿sí? Y logramos entonces este efecto. Utilizando lo mismo, ¿sí? Es el mismo formato condicional que vimos. La diferencia, ¿no? O la vueltita que le dimos es que aplicamos lo corto. Y lo llevo a otra hoja porque me quedó muy grande. La diferencia entonces o la vueltita que le dimos es esta, ¿no? De que eran tantos los números, y para que sea entonces un poquito más amigable de visualizar, en vez de ver tanto número, jugar ahí con los colores. ¿Sí? Formato condicional, en el caso acá de la matriz. Vimos con tablas, ¿sí? Vimos con matriz. Vuelvo acá a este ejemplo de tablas que es chiquitito. Formato condicional con la suma de lo facturado, y tenemos también la opción de agregar, cual mini gráfico, pero formato condicional, una barra de datos. En la barra de datos nos va a preguntar, ¿no? La barra positiva y negativa. En este caso no tenemos negativa, pero podemos indicar los colores, ¿sí? Si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si queremos mostrar solo la barra, o si barra y números. Así tal cual como está, le doy a aceptar, así lo vemos. ¿Sí? Entonces tengo el número y tengo la barra. Si fuera gastos, clic derecho, condicional, barra de datos, y vamos a decirle que vaya con otro color. Y que vaya solo la barra. ¿Sí? Y ahí tenemos esas variantes también. La opción de la matriz, y vamos con algunas más. En una nueva página agrego un gráfico de columnas, ¿sí? Unas columnas, y vamos a mostrar lo facturado por local. Tenemos entonces acá todos nuestros locales. Punto Point, Electronic, Servitec y algunos que siguen. ¿Sí? Estaba mostrando el monto facturado. Entonces, suma de facturado, clic derecho, y formato condicional no aparece. ¿Sí? ¿Dónde lo voy a encontrar en este caso? En este caso, lo que estoy graficando son columnas. Si yo quisiera cambiarle el color a las columnas, ¿desde dónde lo trabajamos? Desde la vista de formato. Entonces, desde acá voy a ir a buscar las columnas.
¿sí? Y acá en el campo de columnas teníamos la opción de modificar el color, ¿sí? Ahí voy con un azul, por ejemplo. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar acá, con formato condicional. En vez de modificar el color, o de hecho lo podemos modificar también, pero vamos a ir con formato condicional. La ventana que aparece es la misma, y acá va a depender de nosotros, ¿sí? Qué queremos graficar, qué es lo que esperamos. Tiene un degradado, con reglas, esto valor de campo lo vamos a trabajar después. Desde hasta, qué colores, ¿sí? Vamos con un azul a un azul más oscuro y agregamos un punto en el medio. Ahí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con este formato condicional? Este formato condicional está enlazado a lo que se esté visualizando. ¿Qué significa esto? Que si yo de repente filtro por transacción. Veamos que dice, Ayudatec es como el más bajo. Si yo digo, bueno, a ver qué pasó con las ventas, bueno, siempre sigue siendo el más bajo. Pero esto va variando, el análisis, sí, porque nosotros pusimos el mínimo y el máximo. El análisis, sí, va a variar de acuerdo a la búsqueda. ¿Sí? Acá tenemos el mínimo, medio y máximo, y siempre se va a ir modificando de acuerdo al clic. Al clic que esté dando ahí. Si voy, no toda visualización tiene, ¿sí? En algunos casos hay que darle algunas vueltitas para que funcione, quizás como esperamos para hacerlo, no más personalizado. Veamos el caso de un gráfico circular. Si vamos a un gráfico circular y graficamos exactamente lo mismo, ¿sí? Por local, lo facturado, exactamente lo mismo que tenemos al lado, pero en otro tipo de gráfico, ¿sí? Selecciono desde acá, para ver todas las variantes, desde acá, clic derecho, formato condicional, no aparece. Desde acá venimos, segmentos, ¿sí? Y ya nos lleva a los colores establecidos. No tenemos, con esta visualización, no tenemos la opción de formato condicional. Ahora bien, por ejemplo, una tarjeta, con las tarjetas es muy interesante lo que se da. Con las tarjetas podemos mostrar un valor. A ver, dijimos que estamos mostrando la suma ahora de los facturados. Un valor, y tenemos varios, a esta misma visualización tenemos varias cosas para darle formato. Tenemos el color de fondo, tenemos lo que se está graficando, después vamos a ver que también podemos jugar con el título, ¿sí? Dentro de la misma tarjeta, todas las variantes, y todas estas variantes se les puede dar un formato condicional. Siempre hay que buscar que tenga una lógica, ¿no? Lo que estamos mostrando. Acá como un poco probar, pero selecciono, ¿sí? Valor del globo, y acá vamos a encontrar. Este es el valor del globo. O sea, este numerito que estamos viendo acá. Color está en negro, ¿sí? Ahí lo pongo en azul. Si quisiéramos darle un formato condicional, desde acá. Y en este caso nos dice mínimo y máximo. Tenemos que detallar nosotros cuál es, ¿sí? El valor. No nos da la opción ¿a qué? A dejarlo que lo trabaje la herramienta. Pongo mínimo 0 para que lo veamos. Máximo por millón. 1. Vamos con 1.200.000. Para redondear. 1, 2, 3. ¿Sí? Un color en el medio. Si quisiera, vamos con un amarillo para que se vea bien. ¿Qué me está faltando? Acá. 500, 1, 2, 3. Aceptar. ¿Sí? Entonces está en el total, veo ahí reparación. ¿Sí? Y está en el medio, está cerca del medio, vemos cómo varía el color del dato. Esto es entonces viendo este color. Si vamos a la tarjeta, esto va a estar etiqueta de categoría. Fíjense que esta misma etiqueta, a ver, quiero ver, este de acá, este subtítulo, también se le puede dar un formato condicional. ¿Sí? Vengo para acá general, y acá lo que estoy buscando es el fondo, no lo veo. Al título, efectos, acá, fondo. El fondo está en color blanco, le podríamos dar un color
¿sí? Específico, o bien un formato condicional. Que el formato condicional trabaje con lo mismo, desde 0 hasta 1, 200, 1, 2, 3. Voy con otro color para que se note, porque si no, se nos va a perder. Aceptar y lo vemos, ¿sí? Y tenemos, en este caso trabajamos con la misma, ¿sí? Con el mismo análisis, con los mismos números, pero vemos cómo varían los dos, ¿sí? El color de fuente y el color del fondo de la tarjeta. Bueno, y así hay infinitos, porque está muy bueno que a todo esto le podemos dar medidas, ¿no? Le podemos meter fórmulas adentro y se pueden hacer cosas muy interesantes. Pero el pantallazo inicial entonces de formato condicional. ¿Cómo lo ven hasta ahí? Excelente, la verdad que no conocía el formato condicional, si bien lo hacía, pero muy a mano, digamos, no de esta manera, así que está muy bueno. Bueno, bien, buenísimo. Buenísimo. Sí me interesa esto, como que lo vayan practicando más que nada, porque después como le vamos a meter algunas cositas que están interesantes, ya estar como cancheros en dónde está la opción, qué pasa si toco acá, si toco allá, sí, como ir practicando un poquito, a ver cómo actúa, cómo responde. Así después le vamos metiendo le agregamos algo más. Bien. Sí, pero ahí lo más complicado es laburar con la paleta de colores para no. Y después con la cantidad de info. Claro. Y después lo otro que me quedó de la primera parte es, yo generalmente el condicionado, todas las cuestiones de fórmula lo hago en Excel. La diferencia de hacerlo dentro de la herramienta es la eficiencia, o es lo mismo, digamos, en cuanto a la eficiencia de la herramienta. Ya en la clase que viene vamos a trabajar con DAX, podemos llegar a ver cómo le da, ¿sí?, valor a hacer algunos cálculos acá. Pues está bien, supongamos acá tenemos facturado y gastos, vos la resta la podés hacer en Excel y traerla, ¿sí? Pero pensemos en este reporte anterior, acá, yo les había dicho que haciendo algún clic que les aparezca un texto con todos los filtros que ustedes hicieron. Para poder hacer todo eso, ¿no?, y ver los resultados, los numeritos acá, tendríamos que hacer las fórmulas desde acá. Entonces, la síntesis es que podría funcionar de la misma manera, para mí le da un adicional, un valor agregado, crear las fórmulas en Power BI. Bien, perfecto. Pero el resultado en sí, el número en sí, como que lo podés traer de Excel, de cualquier otro lado, que va a estar ok. Si esto que le podemos, ¿no?, agregar alguna cosita más. Bueno, le dimos con todo. Entonces, eso fue todo el contenido de la clase de hoy. No sé cómo lo ven. Fuimos agregando varias cositas. Queda practicar para poder ubicarlas bien. Recuerden que desde la solapa insertar agregamos botones. En nuestro primer botón, pues ya vamos a agregar más. ¿Sí? Agregamos un cuadro de texto. Y desde donde se modifican, ¿sí?, desde ese campo que aparecen. Me quedó en la otra. Acá. ¿Sí? Desde este lateral que aparecen más y más opciones. Abrimos acá el botón, ¿sí? Y aparecen más y más opciones. Un poquito es ir agregando, a ver cómo se modifican, ¿sí? Cómo se van personalizando. Que ya podemos trabajar con el fondo también, y que no es cosa menor, porque siempre recordemos que es una herramienta de visualización, así que tener un fondo blanco no es lo mismo, ¿sí?, a que agregarle alguna que otra cosita, trabajar con sombras, con los tamaños. Bueno, y principalmente las relaciones y formato condicional que vimos. Belén, una consulta. A mí lo que no me quedó muy claro es cuando haces la obtención de los datos, eliminar la columna para obtener los datos cuando combinás las tablas, digamos. El eliminar no es lo mismo que ocultar. Por ahí, eso no me quedó muy claro en la primera parte que vos dijiste. Bien, acá lo que hicimos fue ocultar. Esto de acá siempre fue ocultar, no eliminamos nada. Con el fin de que no aparezcan acá, pero la información siempre está. Por otro lado, lo que hicimos ahora en esta segunda parte era que teníamos todo en una única tabla.
Me parece que a eso te referís, ¿no? Y lo que hicimos fue eliminar una vez que ya lo teníamos alojado en otra tabla. Por ejemplo, acá en ventas. Eliminamos el nombre y apellido, pero una vez que ya tenía, que ya me aseguré que lo voy a tener acá en esta tabla. Y una sola vez, porque voy a estar eliminando los duplicados. ¿El dato va a seguir estando, cuando nosotros actualicemos, va a seguir estando o va a estar, se va a seguir procesando o va a estar oculto? Esa es mi... Bien, va a seguir estando. Desde acá de ventas, yo lo que hice fue eliminar nombre y apellido, con el fin de que no me esté pesando en la tabla. Y que no se esté repitiendo cada vez que hacía una transacción, yo tenía el ID, el nombre y la antigüedad. Lo que yo hice fue sacarlo de acá, ¿sí? Entonces acá ya no me va a aparecer más. Si aparece un nuevo vendedor, como vimos acá con mi ejemplo, si aparece un nuevo vendedor va a aparecer acá. Siempre van a estar, ¿sí? Pero van a estar una sola vez sin repetidos acá, en esta tabla, en la tabla vendedores, por ejemplo. Y cuando lo actualiza todo o actualiza lo que está. Eso es esa es mi duda. No, cuando actualiza todo, pero con todos los pasos que nosotros le indicamos. Como habíamos visto acá, en si yo puse Belén Sánchez, vamos a ver, pongo otra venta, también mía, con mi mismo ID. También le ponemos venta, le ponemos acá otra factura. La fecha de hoy así. El mismo monto. O acá vamos con otro. ¿Sí? Le voy a repetir la antigüedad, porque lo que estamos diciendo nosotros es que en esta tabla está toda la información y que se está repitiendo. Que también de Moreno y Electronic. ¿No? Guardo este cambio. Cuando yo venga para lo que nosotros hicimos fue optimizar esto. Que yo voy a actualizar la vista previa. Belén Sánchez ya está, así que no va a volver a aparecer. Y en la tabla ventas, ¿sí? Actualizo. Vamos a encontrar acá, voy a ordenar por fecha para que me aparezca arriba de todo. ¿Sí? La venta está, esta nueva venta apareció y dice vendedor 100 y no me dice después mi nombre y apellido, como está acá en la tabla original. Mi nombre y apellido, la antigüedad, etc. Porque eso ya fue a parar ¿a dónde? Acá. ¿Sí? Entonces siempre que actualicemos, los datos nuevos van a aparecer, pero van a aparecer y van a sufrir los pasos aplicados que nosotros hayamos definido, que en este caso fue quitar esas columnas para dejarlas acá, en la tabla vendedores. ¿Sí? ¿Más o menos se Correcto. entiende? Sí, se entendió. Sí. Bien, Perfecto. buenísimo. Buenísimo. Ante cualquier duda, ¿sí? Porque a veces con nuestros datos pueden ser parecidos o el orden lo vemos distinto, un poco probamos, ¿no? Una vez que lo estoy haciendo, agrego un dato, actualizo, veo qué pasa, lo quito, ¿sí? Y ver un poquito qué pasa para asegurarnos de no perder información, más que nada. Bien. Bueno, ahora sí, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Nos vamos a reencontrar el jueves que viene y el viernes a las 6 de la tarde tenemos nuestra clase de práctica. ¿Sí? Tienen todo el material, la clase grabada. Si hay alguna duda, no esperen al jueves, me pueden escribir por mail o por chat que lo vemos. Gracias. Ahí está. Muchas Buenas gracias, noches. Belén. Gracias.